¿Qué tal, jóvenes? Qué bueno volvernos a encontrar. A continuación les presentamos un nuevo video educativo. Prestémosle mucha atención. Hola jóvenes estudiantes, en esta ocasión vamos a ver nuestro tema 2 de la unidad 4 de aritmética, que es estadística. La estadística es la rama de las matemáticas que nos proporciona un conjunto de métodos y procedimientos para recolectar, clasificar, analizar e interpretar datos en forma adecuada con el fin de tomar decisiones cuando prevalecen condiciones de incertidumbre. La población es el conjunto sobre el que estamos interesados en obtener conclusiones. Y como ejemplo tenemos a la población de estaturas de todos los alumnos del nivel primario de todas las instituciones educativas del departamento de Arequipa. La muestra es el subconjunto de la población al que tenemos acceso y sobre el que realmente hacemos las observaciones. Que como ejemplo tenemos la muestra de estaturas de los alumnos del nivel primario de una determinada institución educativa del departamento de Arequipa. Y las variables estadísticas es una característica observable entre los diferentes individuos de una población. Las variables se clasifican en variable cualitativa y variable cuantitativa. La variable cualitativa, los valores de las observaciones que han expresados por características o cualidades de la población. Y a su vez, esta se clasifica en variable cualitativa nominal, que define categorías que no tienen ninguna ordenación en las posibles modalidades, que puede ser el estado civil, el color preferido, el partido político, etc. Y variable cualitativa ordinal, en la que busca ordenar los casos en términos del grado que posee cada característica. Por ejemplo, el nivel de educación alcanzado o el nivel socioeconómico, etc. Variable cuantitativa. Son las variables que toman valores numéricos y en consecuencia son ordenables. Y estos a su vez se clasifican en variable discreta, que se obtiene por el procedimiento del conteo, que por ejemplo tenemos número de hijos, número de monedas, etc. Y variables continuas, que son aquellas variables que toman cualquier valor de un cierto intervalo. Por ejemplo, el peso, estatura, la temperatura, etc. Ahora, para la presentación de datos tenemos dos formas. En forma tabular, en la que usamos cuadros y tablas de frecuencia, y mediante gráficos y diagramas. Tablas estadísticas. Estas también se les llaman tablas de frecuencia o de distribución, que presentan la distribución de un conjunto de elementos agrupados o clasificados en diversas categorías o variables. Y en estos elementos tenemos al rango, que es la diferencia entre el mayor y el menor de los valores de las variables estadísticas. La frecuencia absoluta es el número de veces que aparece repetida la variable estadística en el conjunto de observaciones realizadas. La frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta de un dato y el número de observaciones realizadas. La frecuencia absoluta acumulada es el resultado de acumular sucesivamente las frecuencias absolutas, y la frecuencia relativa acumulada es el resultado de acumular sucesivamente las frecuencias relativas. Ahora vamos a ver acá nuestra tabla de frecuencias, en la que la primera columna nos muestra las variables, en la segunda columna nos muestra las frecuencias absolutas, en la tercera columna las frecuencias absolutas acumuladas, en la cuarta columna las frecuencias relativas, y en la quinta columna la frecuencia relativa acumulada. Y como propiedades tenemos que la suma de todas las frecuencias es igual a n, que es el total. La suma de frecuencias relativas siempre es igual a 1. Ahora, la frecuencia absoluta acumulada resulta como la acumulación de las frecuencias absolutas. Por ejemplo, cuando queremos hallar la frecuencia absoluta acumulada 2, va a ser igual a la frecuencia absoluta 2 más la frecuencia absoluta 1. Y para hallar la frecuencia relativa acumulada, vamos a acumular sucesivamente las frecuencias relativas. Por ejemplo, si queremos hallar la frecuencia relativa acumulada 3, va a ser igual a la suma de la frecuencia relativa 1 más la frecuencia relativa 2 más la frecuencia relativa 3. Tabla de frecuencias para variables cualitativas. Una vez que recopilamos los datos, se nota x como las variables y por x1, x2 hasta xn a los datos donde n es el número de observaciones realizadas. Y este tipo de tabla puede ser de variables discreta o variable continua. Y vamos a ver un ejemplo que nos dice que los datos que tenemos acá corresponden a las edades de niños de una institución educativa y nos piden realizar la tabla de frecuencias. Entonces vemos que al contar van a haber 20 valores o 20 variables. La vamos a poner acá.
Y vemos que estas variables son 13, 14, 15 y 16, que se van a repetir diferentes veces, teniendo que la menor de estas es 13 y la mayor de estas es 16. Y vamos a dar nuestra tabla con esto. Primero tiene la variable de edades, que como dijimos va desde 3 hasta 16. Ahora vamos a contar cuántas hay de cada una y la vamos a poner en conteo como rayitas, viendo que, por ejemplo, para la variable 13 se repite 4 veces y acá vamos a poner 4 rayitas, que como frecuencia va a ser igual a 4. Igualmente para 14 vamos a contar que van a ser 7 veces que se van a repetir y vamos a colocar acá en el conteo 7 rayitas que en frecuencia representa el número 7. Igualmente para 15 y para 16, que van a ser 6 veces y 3 veces. Ahora vamos a hacer su frecuencia absoluta acumulada, que como sabemos en la primera fila es igual a su frecuencia absoluta, y en la siguiente vamos a sumar su frecuencia absoluta acumulada anterior más su frecuencia absoluta, que para la segunda fila va a resultar 4 más 7 que es 11, después 11 más 6 que es 17, y después 17 más 3 que es 20. Y como sabemos 20 es el total de variables que tenemos. Ahora vamos a hallar las frecuencias relativas, y como sabemos se halla hallando su frecuencia absoluta entre el total, que para el primer caso va a ser 4 entre 20, que va a ser 0,20, en el segundo caso va a ser 7 entre 20, que va a ser 0,35, en el tercer caso va a ser 6 entre 20, que va a ser 0,30, y en el último caso va a ser 3 entre 20, que va a ser 0,15. Y para estos todo va a sumar 1, que siendo el total. Y ahora vamos a ver la frecuencia relativa absoluta, que como sabemos en la primera fila son iguales a su frecuencia relativa, y después se va a sumar la absoluta anterior entre la relativa de su misma fila, teniendo que para el segundo caso vamos a sumar 0,20 más 0,35, resultando 0,65, y en el siguiente vamos a sumar el 0,55 más el 0,30, resultando 0,85, y a este vamos a sumar 0,15, que al final va a resultar 1, que es el total. Tabla de frecuencia para variables cualitativas. En este caso no se puede calcular las frecuencias acumuladas, pues no es posible ordenar de menor a mayor los datos no numerados. Y acá vamos a ver un ejemplo, que nos dice que los datos corresponden a los estados civiles de 20 personas encuestadas. Y es lo que vemos acá, siendo las S, las personas solteras, C, las personas casadas, D, las divorciadas, y B, los que son viudos. Y vamos a ordenar esto en nuestra tabla. Vamos a poner acá nuestras variables, que como ya sabemos son soltero, casado, divorciado y viudo. Acá la frecuencia, que es cuántas veces se repite. Entonces vamos a contar el número de solteros, y al sumar todos los S que tengamos acá, van a ser 9. Igualmente los casados, vamos a contar, van a ser 7. Los divorciados 3 y los viudos 1. La suma de todos va a ser 20, que es lo que va abajo. Y ahora vamos a hacer sus frecuencias relativas, que como sabemos se halla dividiendo la frecuencia absoluta entre el total. Entonces para el primer caso vamos a dividir 9 entre 20, que va a ser 0,45. Para el segundo, 7 entre 20, que va a ser 0,35. Para el tercero, 3 entre 20, que va a ser 0,15. Y para el último, 1 entre 20, que va a ser 0,05. Teniendo que su suma va a ser igual a 1. Representación gráfica. Un gráfico estadístico es la representación de un fenómeno estadístico por medio de figuras geométricas, cuyas dimensiones son proporcionales a la magnitud de los datos representados. Y para variables cuantitativas tenemos el diagrama de barras, en el que acá vemos la columna de frecuencias, y acá la variable que es la estructura de las flores, en el que el diagrama nos indica que hay 2 flores de 60 centímetros, hay 4 flores de 61 centímetros, y hay 6 flores de 67 centímetros. El histograma, acá vemos las frecuencias, y acá las revoluciones diarias por intervalos. Por ejemplo, esto nos indica que hay 2 personas que ganan de 46 a 54 soles. Y hay 8 personas que ganan de 54 a 62 soles. El diagrama circular vamos a representar esas variables en un diagrama en forma de círculo, en el que cada color indica una variable diferente. Por ejemplo, en el color rosado vemos que indica las flores de 17 centímetros. Y en el color verde indica las flores de 69 centímetros. El pictograma nos va a indicar la cantidad de cada variable por medio de gráficos, que por ejemplo nos indica que hay 4 flores de 61 centímetros,
o hay 6 flores de 17 centímetros. Para variables cualitativas tenemos igualmente el diagrama de barras, en el que acá tenemos las frecuencias y acá sus variables, que son administración, contabilidad, derecho y economía. En la que por ejemplo vemos 14 personas que estudian derecho o 6 personas que estudian economía. Y lo vamos a ver en el diagrama circular, en la que cada color indica cada una de estas variables. Que por ejemplo, administración son el 22,5%, economía son el 15%, derecho el 35% y contabilidad el 27,5%. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Dice que tenemos un histograma de la distribución de frecuencias de los sueldos quincenales de los trabajadores de una empresa. Y nos dicen cuántos trabajadores tiene dicha empresa. Entonces vemos que para el primer intervalo, que es de 500 a 550, hay 74 trabajadores, que lo vamos a colocar en nuestra gráfica. Después de 550 a 600 de sueldo, hay 86 trabajadores, que lo vamos a colocar igualmente en esa gráfica. Igualmente que hay 68 trabajadores que ganan de 600 a 650. Hay 48 trabajadores que ganan de 650 a 700. Y hay 24 trabajadores que ganan de 700 a 750. Teniendo que la suma de las frecuencias es igual a 300, que equivale al total de trabajadores. Medida de posición. Acá tenemos primero la media aritmética, que también se le llama media o promedio. Y esta se calcula sumando todos los valores de las variables entre el número de variables. La mediana, que es el valor que está a la mitad, para hallarlo tenemos que ordenar todos los valores de las variables de menor a mayor. Y si el número total de valores es par, vamos a hallarlo sumando los valores que están a la mitad entre 2. Mientras que si este valor es impar, la mediana va a resultar como el valor que está a la mitad. Y la moda es aquel valor que se repite más veces. Y vamos a ver un ejemplo de aplicación. Nos dice que estos datos que tenemos acá representan a las horas que estudian los estudiantes durante una semana. Y nos pide la diferencia entre la media y la moda. Entonces primero vamos a ordenar nuestros valores. Y vamos a hallar la media sumando todos estos valores. Que como sabemos 18, vemos acá se repite 5 veces, ya que está ordenado. 20 se repite 6 veces. 24 se repite 3 veces. Y 8 se repite 2 veces. Entonces al efectuar nuestra operación, después vamos a dividirlo entre el total de valores, que son 16. Teniendo que esta media va a ser igual a 21,125. Ahora vamos a ver la moda, que como sabemos es el valor que más se repite. Y vemos que este valor es 20, ya que se repite 6 veces. Entonces la moda es igual a 20. Ahora vamos a hallar la diferencia entre estos dos, obteniendo que el resultado va a ser igual a 1,125. Ahora joven nos invita a pasar a su libro de actividades de la página 132 a la página 139. Ahí tendrá problemas resueltos y programas propuestos para practicar.